Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Bienvenidos a esta serie de encuentros donde buscaremos reconstruir las narrativas históricas que nos cuentan los edificios de diversas ciudades y pueblos de Argentina. En el día de hoy, para esta historia, nos vamos a subir al puente colgante. Así que bienvenidos a este octavo encuentro. Esto es Historificios en Podcast. Nos encontramos sobre el río Quequén, específicamente en lo que se halla dentro del partido de Necochea, aunque la obra que presentaremos hoy es una excusa en realidad para poder reflexionar sobre un tema más complejo, las fronteras. En este caso, podemos mencionar que las ciudades de Necochea y Quequén pertenecen al mismo partido, aunque los divide el conocido río. Nos interesa entonces rescatar al puente colgante, o como se conoce oficialmente, Puente Hipólito Yrigoyen, como uno de los tantos pasos que nos permiten conectar a ambos lados, y como uno de los puentes que, aunque hayan pasado 90 años de su fundación, sigue en pie. Como hemos mencionado en otros encuentros, las imágenes desde el presente nos llevan a abrir puertas en diferentes momentos del pasado. Para esta ocasión, al mirar las imágenes del puente colgante, nos presentaba un desafío a la hora de pensar por dónde comenzar a narrar su historia. En realidad, más que por dónde empezar, nos interesaba pensar qué momentos destacar en sus 90 años de historia. En tanto, se trata de una infraestructura que se destacó por ser una obra de la ingeniería, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Si nos paramos desde el presente y observamos el puente, no podemos no pensar en la cantidad de personas y recursos que se trasladan constantemente. Esto nos lleva a pensar no solamente en las fronteras como un espacio mucho más complejo que solamente una delimitación fronteriza, sino también, y volviendo a las cuestiones históricas, cómo impactó en la cotidianidad de ambos pueblos la llegada de un puente con tal magnitud. Un afluente tan importante como es el río Quequén, podemos imaginar que a lo largo de la historia debió llevar diferentes debates de cómo cruzarlo, teniendo a mano las tecnologías de la época. Hasta en la actualidad hay quienes lo cruzan nadando, pero nos interesa poder pensar específicamente en las cuestiones de transportes. Es así que nos vamos hacia el siglo XIX, donde el método más utilizado para cruzarlo eran las balsas. Entrado el siglo XX, encontramos los primeros puentes que atraviesan diferentes puntos del río. Hablar de los puentes que atraviesan el río Quequén merece en realidad un estudio aparte, porque es interesante ver desde nuestros días los rastros de ellos a lo largo de la ribera. Algunos cerca de la estación de trenes, por ejemplo, otros cerca del puerto, dando cuenta de los espacios que buscaba conectar en diferentes momentos. Uno de estos momentos es hacia fines del siglo XIX, cuando los incipientes habitantes de ambos pueblos cruzaban el río mediante balsas. Es así que se solicita con urgencia la constitución de un puente que sea efectivo no solamente en términos de seguridad y certeza para poder trasladarse, ya que un mal día podía suspender las actividades, también en términos económicos, buscando ahorrar los pasajes que se gastaban en las balsas. En 1909, los pobladores elevan un pedido para la constitución de un puente. Luego de una sucesión de hechos que nos lleva, por ejemplo, a ver en 1914 la licitación es adjudicada a una empresa, pero recién en 1925, luego de unas tensiones con el Poder Ejecutivo, las negociaciones se rompen definitivamente y la oferta para una nueva licitación se vuelve a abrir. Para esos años, bajo el mandato del ingeniero Palazzo, se retoma la iniciativa y la empresa, acá vamos a tener un momento donde mi pronunciación va a deambular constantemente porque, como mencionamos, y como hemos visto en este contexto, las empresas son generalmente de título europeo. Entonces, por ejemplo, la empresa ICE y Freytag S.A. se pone al hombro la construcción, a la par que la provisión de la estructura metálica y su montaje estuvieron a cargo de la compañía francesa Chantiers et Ateliers de la Gironde. Algunas curiosidades de esta empresa nos llevan a mencionar en primer lugar que se trata de la misma que realizó el puente colgante que se encuentra en Santa Fe. Y algunos testimonios también afirman que la misma empresa realizó la Torre Eiffel, pero no podemos dar cuenta de ello por el momento. Por último, la llegada de materiales al puerto de Quequén se realizó tras un largo viaje en barco proveniente de los puertos de Francia, una situación que fue muy importante para aquel momento para el puerto local. Pero volviendo con la sucesión cronológica, podemos ver en 1929, luego de 20 años de espera, el puente colgante efectivamente abre sus puertas. Aunque
debieron esperar unos meses hasta el 21 de julio de 1929, cuando se da la inauguración oficial bajo el nombre de Hipólito Yrigoyen. Lo que fue una curiosidad, en tanto el puente se denomina de la misma manera que el presidente que se encontraba de turno. La inauguración es llevada a cabo en el marco de una ceremonia que contó con un total de 6.000 personas y que, gracias a la diversidad de fotos tomadas en aquel día, podemos llegar a ver hasta el primer automóvil que abrió el camino del puente. Un paisaje que da cuenta de una época. Es un contexto donde podemos ver que el mundo del transporte se amplía constantemente y los carros y los sulkis comienzan a abandonar la ciudad tras la invasión del automóvil. Siguiendo las imágenes de la época, podemos imaginar y lograr retratar cómo era el impacto de aquella estructura de un total de 270 metros, la cual está suspendida por 32 cables que lo sujetan desde dos pórticos metálicos de unos 27 metros de altura aproximadamente, apoyados sobre 4 ejes. Estas cuestiones estructurales entonces nos sirven para dimensionar el impacto y la curiosidad de poder tener tal obra en nuestra ciudad, al punto tal que muchas memorias de los pobladores de la zona tienen en su familia anécdotas o recuerdos de la construcción del puente o de solamente haberse acercado por la impresión que significaba semejante estructura. Pueden rastrear, por ejemplo, y a mí me sucedió cuando buscaba las imágenes, retratos de familias, de abuelos, de abuelas que se acercaban, otros que habían participado en la misma construcción del puente, habían venido, por ejemplo, de España para la construcción. Una cuestión que siempre nos parece interesante, poder rastrear los testimonios orales, las memorias de las familias, para la ampliación de nuestras historias. Remarco constantemente esta cuestión del asombro de una obra de tal magnitud para aquella zona que lejos está de lo que conocemos actualmente, porque en el 1929, cuando se construyó, existían solamente 4 puentes colgantes de su tipo en todo el mundo. Limitándonos al territorio argentino, debemos mencionar que el puente colgante es el más antiguo que se encuentra en la actualidad en nuestro país, sorteando la suerte de las condiciones climáticas. Hemos llegado al presente luego de retratar brevemente cómo fue la inauguración de un puente que significó un icono verdaderamente importante para la ciudad de Necochea y Quequén. Un icono que en una lectura simplista la podemos entender como una frontera que delimita 2 partes, pero lejos de entender este límite como una cuestión estática, el puente colgante nos ofrece un espacio mucho más diverso para comprenderlo como un espacio de sociabilidad, de conexión, de relación y de comunicación constante. Es por eso que nos interesaba traerlo y es por eso que nos interesaba rescatar estos momentos a lo largo de la historia donde fue tan importante comunicar Necochea y Quequén. Esperamos que algunas de estas reflexiones les haya servido, las hayan entendido. Seguramente si sos de Necochea o de Quequén te sentiste más interpelado y si no, me gustaría ver qué inquietud que te quedó de esta historia. Así que muchas gracias por quedarse hasta acá. Nos sirve mucho que se suscriban, que le pongan me gusta y que nos sigan escuchando todos los domingos. Hasta la próxima.